Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya y transmitido en las diferentes redes sociales. En primer lugar, nos vamos a conectar con el señor Edgar X, es el maestro investigador sobre el cambio climático. Adelante, Edgar, te escuchamos. Muy buenos días. El micrófono, Edgar, si nos escucha. Nos escucha, Edgar. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, gracias. Listo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien, Edgar, te habla Richard Sellán del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Pues, como sabemos, en Glasgow, Escocia e Inglaterra, las dos próximas semanas de noviembre se realizará una nueva cumbre mundial contra el cambio climático. Pues los estados parte de la convención preocupadas por el cambio climático vuelven a reunirse y sobre eso ha habido muchas cumbres, muchas interrogantes de quienes en realidad llevan adelante políticas que en realidad combatan el cambio climático. ¿Cómo ves, cómo visualizas tú esta problemática mundial que, como sabemos, va a afectar al conjunto de la humanidad y del planeta? Bienvenido. Gracias. El día 31 da inicio a la COP26. ¿Qué es la COP? Es la reunión de las partes, es decir, de los estados que firmaron la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el 92, año en el que empiezan a desarrollarse estas reuniones para tener propuestas concretas y compromisos. Lamentablemente, yo diría que muy poco es lo que se ha avanzado y la evidencia de aquello lo plantea las mismas Naciones Unidas en sus estudios que indican que las condiciones cada vez son más apremiantes, más complicadas. Estamos hablando de un cambio climático. Muchas veces se utiliza términos erróneos como por ejemplo calentamiento global. Si bien el calentamiento es en todo el globo terráqueo, donde tendría que medirse, eso no significa que en cada sitio el calentamiento se presente y que tenga los mismos efectos. Si hablamos de Groenlandia, por ejemplo, en el norte de América, muchas de sus zonas frías se están convirtiendo ahora en zonas más vivibles, en zonas inclusive que se pueden desarrollar cierta agricultura. Pero el cambio climático tiene una particularidad. Todos los fenómenos extremos en términos de clima se vuelven más comunes, más fuertes, más frecuentes. ¿Cuáles son esos fenómenos extremos? Sequías, por un lado, inundaciones, por el otro. Entonces, nosotros podemos observar que todo eso se está dando en el planeta y que a eso se suman incendios forestales de extensiones enormes, etc. Hasta ahora se ha llegado a la conclusión de que hay que impedir que el cambio desde antes del periodo industrial a lo que tenemos ahora, no llegue a 1,5 grados, menos todavía a 2 grados. Al común de nosotros esto nos parece poco. Y decimos, bueno, si en Guayaquil soporto 20 grados, que sean 22 no hay problema. Que sean 28, 30 estoy por ahí. Aparentemente es así. Pero para entender lo que significa a escala global, debemos tomar en cuenta que 1,5 grados es la diferencia del mundo actual con la glaciación última, cuando gran parte del planeta era glacial. 1,5 grados. ¿Qué pasa con lo que nos sucede ahora? Que hay calentamiento, etcétera. Por ejemplo, los glaciares de montaña se reducen y al reducirse tenemos menos posibilidades de agua para la vida, no solo en las zonas de montaña, sino que todos sabemos que desde los montes andinos baja el agua hacia la Amazonía y hacia la costa.
y comenzamos a tener menos agua. La agricultura se complica. Provincias como Los Ríos, Esmeraldas, jamás pensaron en necesitar sistemas de conservación de agua para la agricultura y sistemas de riego, porque antes la lluvia era absolutamente suficiente y además en periodos regulares. Y hay otros fenómenos. El nivel del mar va a subir. Y preguntémonos los ecuatorianos si estamos preparados para eso y que eso no cause enormes afecciones a Guayaquil particularmente. Porque Guayaquil ya tenía un problema. Cuando subía la marea en la ría, recordarán ustedes, regresaba todo lo que estaba en la canalización en muchos barrios de la ciudad. Esto, con válvulas, se comienza a evitar. Pero si el mar sigue subiendo, o se necesitan nuevas válvulas, o va a haber zonas que van a estar inundadas, o va a haber zonas en las cuales los esteros van a recuperar terreno. ¿Nos estamos preparando realmente para eso? No. La COP, tú decías, son muchas, y es cierto. ¿Y para qué han servido? Lamentablemente para poco. ¿Por qué? Porque las grandes potencias del mundo, que son las que tienen responsabilidad sobre la crisis ambiental como parte de la crisis general del sistema capitalista, estas grandes potencias se niegan a hacer lo que tienen que hacer. Algún momento, el presidente Bush padre, el primer presidente Bush de Estados Unidos, simple y llanamente señaló: nosotros no vamos a hacer los cambios que ustedes piden porque eso sería mucho gasto para nuestras empresas y se vuelven en menos competitivas. Por tanto, siguieron haciendo la destrucción a la cual están acostumbrados. El problema mayor es ¿cuál? Que los países pobres, que los países con menos recursos son los que reciben las peores afectaciones y son los que van a estar en menos condiciones de enfrentar esto. Entonces, este es un problema no solo de enfrentar el cambio climático en sí mismo, sino enfrentar a quienes son responsables y no asumen su responsabilidad, las potencias imperialistas. Enfrentar este discurso tramposo, demagógico, de que en cada cumbre ofrecen maravillas, como por ejemplo fue con el protocolo de Kioto, que ya poca gente se acuerda que existió aquello, y resulta que a la larga no se hace lo que tiene que hacerse. Entonces, en esta línea, Edgar, bueno, Estados Unidos, no solamente con Trump y como tú bien has señalado, Bush antes y ahora mismo, toda la economía norteamericana en mucho gira alrededor de la explotación del carbono y de los combustibles, por ejemplo, y eso hace que tu política en relación a esta problemática de orden mundial, ¿no?, el cambio climático, pues esté muy condicionada. China, Rusia también, ¿no?, que son los mayores emisores del gas de efecto invernadero, como se le ha llamado. Entonces, ¿qué hacer desde el Foro de las Naciones Unidas? ¿Qué hacer desde la sociedad civil, que también generalmente hacen espacios paralelos frente a este tipo de cumbre? Creo que hay algunos elementos claves. Uno, exigir que Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas, cuando están reunidos todos los países de Naciones Unidas, tenga capacidad de decisiones vinculantes. Lo que sucede en Naciones Unidas es que la Asamblea, por ejemplo, ya no sé cuántas veces ha dicho que debe terminar ese bloqueo infame de Estados Unidos contra Cuba, que en este periodo incluyó el bloqueo hasta para que no entren jeringuillas. Tuvo que hacerse campaña internacional para dar a jeringuillas a Cuba, que desarrolló sus propias vacunas. Eso en la Asamblea queda en palabras. Pasa al llamado Consejo de Seguridad, que tiene un mecanismo tal en el cual cada país, en este caso Estados Unidos, tiene el derecho al veto. ¿Qué significa eso? Que un solo país que diga que no a la resolución ya no se aplica. Entonces, ¿qué pasa con la COP? ¿Qué pasa con estos temas? Que no son vinculantes, en otras palabras, no son obligatorios. Y entonces se pueden hacer buenos diseños de objetivos, buenos diseños de proyectos nacionales, internacionales, pero queda a cada país decidir libremente qué es lo que hace.
Y aquí tenemos países que tienen una responsabilidad histórica, aquellos en los cuales se desarrolló más la industria con combustibles fósiles desde que empezó el sistema capitalista como Estados Unidos, y aquellos que ahora anualmente cada vez son los más altos contaminantes como China. Pero ojo, los chinos dicen una cosa que no es muy falsa, aunque al mismo tiempo es hipócrita. Ellos dicen, sí, sí, nosotros estamos mandando más gases de efecto invernadero, más CO2, pero recuerden que es para las fábricas que producen las cosas que compran en Europa y en Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad está en eso. Tenemos que pelear porque haya una Naciones Unidas con capacidad de decisión en función de los intereses de los pueblos. No puede ser que se siga manteniendo esto. Segundo, tenemos que pelear porque las decisiones efectivamente sean vinculantes y que generen obligación. Tercero, tenemos que entender las responsabilidades diferenciadas. Alguien nos puede decir, el cambio climático es responsabilidad de todos, cierto, pero mucha más responsabilidad tiene una empresa que produce más gases de efecto invernadero que países enteros. Las responsabilidades son diferenciadas y el momento que entendemos esto, entendemos que las medidas tienen que ser diferenciadas, que las sanciones también deberían ser diferenciadas, que no pueden ser las mismas. Cuarto, efectivamente fortalecer el movimiento social popular frente a estos temas, porque esto no está lejano de los otros temas de lucha social. Hablamos, por ejemplo, de alimentación, del derecho a la alimentación. Si el proceso sigue, está estimado que vamos a tener hambrunas en varios países, hambrunas en las cuales la gente no tiene absolutamente nada que comer. Y habrá que ver cómo entregar alimentos, porque sí existen suficientes. Lo que pasa es que en la lógica capitalista, estos 7.000, 8.000 millones de seres humanos que somos, resulta que se está produciendo alimentos para 12.000 millones, es decir, que sobra. Ah, pero no es negocio darle a la gente que no tiene alimentos, más negocio es hacer los llamados agrocombustibles, más negocio es desperdiciar el 30% de alimentos, se desperdicia en países como Estados Unidos y Canadá. Podríamos alimentar a la población, pero si tenemos por el cambio climático, además, una cantidad de sequías e inundaciones más, las hambrunas se van a generalizar. Queremos pelear por alimentación en el Ecuador, tiene que ser estar presente este tema, porque si no planificamos para el momento que no hay agua, ya decía, el tema del agua de riego es fundamental. Hablamos de derecho al trabajo. ¿Qué trabajo va a haber en zonas que se convierten en desierto? Se elimina. Hablamos del derecho a la educación, pues la educación o el derecho a la educación dice que esta tiene que ser pertinente, es decir, ligada a la realidad. ¿En qué medida nuestra educación está hablando de estos temas para que los jóvenes, los niños, los comprendan adecuadamente? Hablamos del derecho a la movilidad internacional. Miren una crítica a esta COP26 que se va a desarrollar en el Reino Unido. Ponen condiciones de vacunas a países a los cuales no les dieron vacunas. Hay países de África donde menos del 1% de la población tiene vacunas. Mientras, igual que en otras cosas, miren, Estados Unidos y Europa ya está votando vacunas que se pasaron de fecha y que no fueron capaces de entregar a los países más pobres porque no era negocio. La lógica del capitalismo tiene que ser enfrentada. Y por eso es que luchar contra la crisis climática involucra en realidad que las organizaciones sociales populares asuman este combate y el combate por un medio ambiente sano, libre de contaminación, que lo asuman como parte de la lucha por una nueva sociedad. Muy bien, entonces un poco ya para terminar, agradeciendo igualmente tu análisis de la problemática que significa y los desafíos de la COP26, la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático. La pregunta que nos queda es, ¿dónde
están los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible frente a esta problemática de los intereses económicos, políticos de las grandes potencias? Los objetivos de desarrollo sostenible van a estar mencionados y lógicamente están involucrados. Pero el día de ayer, me parece, o puede ser anteayer incluso, dependiendo del uso horario, la BBC de Londres publica su acceso a una serie de documentos de los gobiernos más poderosos y otros no tanto, que están buscando bajar los compromisos frente al cambio climático, que incluso pretenden cambiar los resultados de las investigaciones científicas, como si eso se pudiese hacer, ¿no? Es como que a ti te tomen la temperatura y digan el termómetro marca 40, pero no te preocupes, vamos a decir que estás con 37 y que puedes seguir yendo al trabajo como si no pasara nada. El dato científico es un dato científico que tiene que ser respetado como tal. Pero al hacer esto, lo que nos están hablando precisamente es del crecimiento de una tendencia anticientífica llamada negacionista del cambio climático. Basta ver qué personajes políticos están tras de eso. Un señor Trump, un señor Bolsonaro, etcétera, que asimismo niegan las vacunas, niegan cualquier cosa científica y que al final seguramente nos van a decir, vea, póngase a rezar y con eso se resuelve el problema. Los creyentes saben bien que no basta con rezar, que incluso dentro de los principios de la creencia se dice que ayúdate y Dios luego te ayudará, no es que solo rezando se resuelven, y estos problemas no se resuelven así, no pueden resolverse. Pero este informe de la BBC de pocas horas atrás nos está diciendo que están haciendo trampa. Esto de que no dejen ingresar a gente de varios países que son víctimas del cambio climático sin haber enviado muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera, nos está diciendo que están haciendo trampa, que lo que están buscando en realidad es algo parecido a lo de París. París, bonitas declaraciones, pero por ejemplo no se dijo de dónde iban a salir los recursos para cumplir los objetivos de la COP anterior en París. Entonces, cuando Estados Unidos firmó con Obama, se retiró con Trump, vuelve a integrarse con Biden, resulta que esté o no esté, no pasa absolutamente nada real, nada con fuerza, como para decir qué importante ha sido que asuman su responsabilidad. Mientras esa actitud no haya, no va a haber cambios sustanciales. Hay que reconocer que en Europa, por ejemplo, el cambio energético sí está siendo real. Pero ojo, por ejemplo, Alemania ya no produce, ya no extrae carbón en su propio suelo, protege su país. Ah, pero lo está importando de otros países como la hermana Colombia. Entonces el daño ambiental queda en Colombia y ellos allá al usar carbón causan el daño ambiental que conocemos. China dice que ya no va a financiar proyectos de uso de carbón en otros países, pero no dice del uso del carbón en su propio país, que es mucho mayor que en los otros, ¿sí? Entonces, la verdad es que, como en otras cosas, podemos esperar poco de los gobiernos y podemos esperar en realidad mucho de la acción social, de la presión, de la movilización social, de lo que los de abajo sean capaces de hacer para que los de arriba no sigan imponiendo lo que es de su interés particular. Muy bien, Edgar, gracias por tu análisis muy valioso en términos de orientación sobre la problemática ambiental, ya inclusive manifestada por el equipo de expertos de las propias Naciones Unidas y respecto de la próxima Cumbre Mundial contra el Cambio Climático o COP26. Gracias, Edgar, es muy amable por tu atención y ya volvemos en frente a frente, un diálogo con la ciudadanía, con otra entrevista. Muchas
Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Contamos hoy día con la presencia de Marta Rizzo, candidato a la presidencia de la Casa Núcleo de Guaya. Marta, dígame usted, tengo entendido que el proceso electoral se va a llevar a cabo el 9 de diciembre. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se está preparando para esta ley electoral? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Es muy grato para mí estar siempre en este importante programa. Un saludo a todos los oyentes, personas que nos escuchan y se conectan. Bien, en este momento el calendario ya fue aprobado por la Comisión Nacional Electoral y las elecciones se darán el día 9 de diciembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay un día jueves, el 9 de diciembre, y es importante aquí que todos los votantes que estén en el padrón y que sean miembros de la Casa de la Cultura, como los miembros del RUDA, se acerquen ese día a votar para transformar, apoyar, crecer en democracia y sobre todo crear mejores oportunidades de desarrollo para el sector artístico cultural. Hay algo muy importante, Marta. Yo me he dado cuenta que el señor Naranjo se está llevando a cabo y promocionándose una serie de actividades en el mes de octubre. Y es algo sumamente raro porque también va a participar como candidato y está cumpliendo las reglas. Bueno, efectivamente, todavía no hay listas registradas, ninguno de los aspirantes somos candidatos, porque acuérdense que se suspendieron las elecciones, invalidó todo el proceso y hay que volverse a registrar. Ya conocemos la actuación del actual director, que como él es el director del núcleo, pues bueno, más que claro, todas las pruebas evidenciaron las irregularidades que se llevó con el proceso anterior. En este proceso se ha logrado dar un pequeño paso adelante, pero pensamos que ya no se puede detener el proceso. Él hará y seguirá haciendo lo que él crea conveniente, pero está muy en claro que el sector artístico, cultural, conoce las actuaciones de él. Como usted mismo lo dice, Carlos, ¿cómo es posible que el director entre en un momento de actividades y sigue organizando las elecciones a pesar de que todavía no manifiesta si va o no va de candidato? ¿Cuándo van a ser la fecha exacta para las inscripciones de los candidatos? Anteriormente tengo entendido que eran 7 o 8 candidatos. Parece que ese número va a bajar. Todo es posible. Puede ser que existan nuevas listas, nuevas propuestas, puede ser que existan los candidatos anteriores y ya no quieran volver a participar. Las inscripciones se realizarán a partir del 28 de octubre hasta el 5 de noviembre. En mi caso, siempre he actuado con transparencia, con ética y he sido coherente con mi discurso. Nosotros nos mantendríamos en la lista electoral una vez que he dado la palabra con el resto de candidatos que conforman la lista. Así que esperamos el proceso normal de registro como para volver a registrar nuestra lista. La ley electoral ya está casi lista para participar, pero se habla también de candidatos como el candidato Cantor, que dice que ya tiene todo el respaldo de la nacional. Eso es lo que se dice y se escucha a través de los medios de comunicación y a través de la radio. Bueno, se dicen muchas cosas, Carlos, siempre. Yo pienso que las personas que más hablan son las que más miedo tienen. En el sentido de que si usted tiene el respaldo de la sede nacional, no tiene por qué decirlo. 2, depende, también se puede tener yo te puedo decir, tengo el respaldo del PIB, tengo el respaldo de Horizonte Europa, y no lo estoy mencionando en este momento. Entonces, está bien que se tenga el respaldo. La sede nacional, por ética pública, respaldará al candidato
que quede elegido por la votación de los artistas y gestores. Se puede contar con el respaldo de la Iglesia Católica, con el respaldo de otras instituciones. Pues bueno, yo tengo también el respaldo de 50 universidades a nivel nacional, a nivel internacional, que no votan. Pues, sin embargo, tengo el respaldo porque he venido trabajando en alianza y trabajando en red con este tipo de universidades, ¿no? Y no solo con eso, también contamos con el respaldo de artistas y gestores, y es una forma de vincularse, pero hablar de una forma así, pienso que es un poco irresponsable hasta cierto punto, como candidato. Yo le he visto, doctora, hacer una serie de actividades todo este tiempo, ha sido invitada, ha sido jurado también, si no me equivoco, de una serie de actividades que se ha llevado a cabo en el mes de octubre. Así es. Siempre el mes de octubre es el mes del año en que todos corremos con bastantes actividades porque es como que cerramos ya prácticamente el año lectivo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he estado en actividades, tengo una agenda bastante llena por el mes de octubre, en el mes de noviembre igual y en el mes de diciembre en que se diga. Ahora más que nunca mi compromiso está con el sector artístico-cultural en el apoyo y es una mujer de acción, no solo de palabras. Entonces he venido ofreciendo también capacitaciones gratuitas a varios gestores y artistas, de forma tal que este sábado culmina una capacitación de elaboración de proyectos, el próximo jueves otra para la elaboración de portafolios, para validación de trayectoria, y empezamos otros nuevos talleres ante la alta demanda. Para los primeros talleres tenemos registrados, se registraron 115 gestores y artistas, que no solo de la ciudad de Guayaquil, sino también a nivel de cantón. Ayer tuve también reuniones por Zoom con varios representantes de cantones. Tenemos muchos cantones muy pequeños, que son los cantones olvidados y que son muy importantes como para poderlos articular en un plan provincial de cultura para el desarrollo que se quiera a nivel de turismo cultural, que es una de mis propuestas importantes dentro de mi plan de trabajo, ¿no? Entonces, hemos venido trabajando y aprovechando todo este tiempo, no para llegar a un puesto de la Casa de la Cultura, sino crear esos vínculos que son sumamente necesarios y ya conociendo las necesidades reales del sector, pudiéndonos ir articulando de forma tal de ganar tiempo. Y también con los convenios internacionales que tenemos para líneas de fomento que se van a dar en cuanto a emprendimiento, seguridad social y lo que es también esparcimiento de los artistas y gestores. Me llama mucho la atención que en este último tiempo el presidente de la Casa de la Cultura se dedicaba a hacer presentaciones de libros. Uno del difunto Miguel Castillo, que hizo un lanzamiento, y otro del escritor Galton Osorno, quien había presentado esos libros desde hace mucho tiempo atrás. Y ahora que estamos vísperas de elecciones, ya se lo ha sacado a la luz a dar a conocer estos libros. Bueno, yo con el actual director puse una acción de protección constitucional ante las irregularidades del proceso anterior de elecciones, ¿no? En este momento no le estoy siguiendo el paso, es más, no me interesa. Ya quedó demostrado errores, irregularidades impropios de la gestión pública de lo que se hace, así que no me asombra absolutamente nada, cualquier cosa que hagan en este momento, ¿no? Igual, mi propuesta es sumamente propositiva y creo que en este momento tenemos que ensamblarnos, como siempre lo he dicho, hacia esta transformación, hacia una nueva cultura de transparencia, hacia una nueva cultura de valores, de gestión, de formación, de vinculación, de forma tal que todos los artistas y gestores del sector artístico-cultural tengan oportunidades, ya sea de empleo, de mejorar sus condiciones de vida, no solo para ellos, sino también para sus familias. Recordemos que el arte es una de las disciplinas, como cualquier otra profesión, en el cual, si se escoge como proyecto de vida, ese artista gestor tiene que mantenerse y mantener a su familia.
y no puede vivir del aire o de una subjetividad de reconocimientos, sino con cuestiones reales. Tiene que alimentarse, tiene que tener acceso a la educación, a la salud, a mejores condiciones de preparación, a mejores oportunidades también de recreación, a mejores oportunidades espirituales y sobre todo a la aceptación de sus necesidades tanto básicas como de creación. Entonces, en ese esquema es que estamos trabajando, en este caso yo como Marta Rizzo y mi lista de candidatos, como para poder crear estas oportunidades. Nosotros somos personas de acción, más que de palabras, y de hechos contundentes. Con decirle, Carlos, que gracias a estos talleres que yo estoy dando, se han podido aprobar 4 o 5 talleres en teatro del barrio, de grupos de asociaciones, que ya cuentan en este momento con un recurso como para poder subsistir durante estos años y poder tener un plan de sostenibilidad de su práctica artística. Doctora, ¿ustedes han revisado actualmente el plan y el programa de acción y las listas que fueron ustedes plantearon que estaban irregulares, ¿se acuerdan? Si las han revisado nuevamente para ver que no hay alguna sorpresa. Bueno, la primera sorpresa que sucedió y fue que se tuvo que volver a escoger una nueva Junta Nacional, Provincial Electoral, porque se quería volver a hacer algo parecido de la vez anterior, pero creo que en esta ocasión, gracias a la representante del MAC, ha habido un poco más de democracia, ¿no? En cuanto a lo que se pudo escoger de designación de los miembros de la Junta Electoral Provincial, y por eso se lanza este nuevo calendario. Tengo entendido que los padrones deberían de ser publicados ahora en estos días para poderlos revisar. Y sí, yo hago aquí un llamado de atención. Los padrones, depuración de padrones, no era solo con respecto a las personas fallecidas o a las personas que tenían inconsistencias con sus números de cédula. La revisión de los padrones era integral, es decir, que se tenía que revisar aquellos miembros que habían ingresado a la Casa de la Cultura, que no habían sido aprobados por directorio, si verdaderamente existían estos soportes o no dentro de la Casa de la Cultura para que puedan estar en padrón, ¿no? Entonces, un incremento notable que no sabemos si todavía se mantiene o no, pero vamos a estar atentos a esta nueva publicación de los nuevos padrones. Doctora, la dejamos con las palabras finales, agradeciendo de antemano su participación en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y estas puertas estarán abiertas para que usted esté aquí presente el día que haya alguna irregularidad. Gracias, Carlos, por la invitación, y mi llamado es que se unan al cambio, que se unan a esta transformación, que nos ensamblemos como artistas y gestores, que vayamos a votar este 9 de diciembre todos, para que estas irregularidades y esta situación de fallas profundas de administración durante estos años que no se saben verdaderamente qué es lo que ha sucedido, pero uno de los compromisos es justamente realizar una auditoría exhaustiva en el momento de llegar a la Casa de la Cultura. El otro compromiso es crear las condiciones de emprendimiento para los artistas y gestores, y no solo eso, sino de empleo, para que puedan vivir tanto ellos de su práctica artística como sus familiares. 2, vamos a trabajar exclusivamente por primera vez en la seguridad social de todos los artistas y gestores que puedan contar con un seguro de salud. Y el tercero es crear el Club Social de la Vida. Mi compromiso va en firme, para esto tenemos varias estrategias, varias actividades y varias acciones que implementar, como lo he propuesto antes, en 3 ejes, en de vinculación, formación y de gestión. Y los invito a que se nos unan, a que nos sigan en redes y seamos parte de esta gran transformación del sector artístico cultural. Un abrazo a todos, y aquí estaremos vigilantes del proceso
por unas elecciones limpias, transparentes, democráticas, y vamos hacia esta nueva cultura de gestión, de formación, de vinculación y de valores. Fue la intervención de la doctora Marta Rizzo, candidata a la presidencia de la Casa de la Cultura Núcleo del Guaya. Ya volvemos. De regreso a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, pues seguimos con otro diálogo de entrevista interesante, porque como decimos siempre, hay mucho que decir, mucho que comunicar, y particularmente sobre la próxima Cumbre Mundial del Cambio Climático a realizarse en Glasgow, Escocia, en Inglaterra. Esta vez vamos a conversar con José Matías, ambientalista, activista ecológico también, y por la vida, la salud integral. Bienvenido, José Matías. ¿Cómo ve justamente desde el colectivo social esta nueva cumbre, la COP26? Nos decía un primer entrevistado, el artista, también ambientalista, preocupado por esta problemática que amenaza a la especie humana. Buenos días, gracias, querido Richard. Un abrazo a ti y a los nuevos periodistas, al programa Frente a Frente, a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan en este rato, y que realmente es muy interesante que estemos atentos a lo que está pasando en el mundo. En efecto, empieza el 31 de este mes esta cumbre y concluye el 6 de noviembre en Escocia. Bueno, allá nos estamos movilizando muchos sectores que creemos en la vida, que creemos en lo que está pasando en el mundo, porque en la práctica el cambio climático no es una cosa sencilla, ¿no? Luego de la revolución industrial se ha venido generando todo un ambiente de descomposición de la Tierra, a pesar que la Tierra tiene millones y millones de años. El problema de fondo es que los actores o los responsables de esto, en la práctica somos todos los ciudadanos, que tenemos que cuidar del clima, que tenemos que cuidar de la naturaleza, no lo hacemos. Pero más fuerza son los grandes productores, las grandes industrias, aquellas que realmente contaminan y generan el efecto invernadero, que es el problema de fondo, ¿no? Ahora, el problema va más allá, porque en la práctica el mundo está dividido: el 20% de agua potable, el 80% de agua salada. Pero el problema es que ese 20% agua dulce realmente es muy poco utilizado. Y ahí que sufrimos los países o los pueblos, sufrimos porque no hay un agua de calidad, no hay un agua potable de calidad que permita realmente hacer. Pero también el otro gran problema es que de donde nace el agua, de donde viene el agua, en la práctica es de las grandes fuentes, viene del Mediterráneo, viene de los glaciares, viene de los cerros, de las montañas, los están contaminando. Vemos que en la práctica yo no veo que este gobierno del encuentro le diga que está más preocupado del encuentro de los banqueros y los empresarios, y le diga a los ciudadanos lo que debemos de hacer para defender el hambre y la miseria que se nos viene. Si no hay agua de calidad, tampoco tendremos alimentos de calidad. Y eso es lo que está pasando hoy en día, porque usted va al mercado, usted va a comprar los víveres, han subido de precio. Y usted ve, se viene una estación invernal, pero usted debe de ver también que hay muchos sitios donde los ríos están muy contaminados. Aquí nomás. El famoso río amarillo ya no es amarillo, es colorado. ¿Pero de qué es colorado? Es producto de la minería. Y al pueblo le dicen que solo le va a salvar para salud y para educación
siguiendo perforando la tierra, siguiendo llevándose la riqueza nuestra, los minerales, y siguiendo llevándose el petróleo. Miren, de la tierra sacan el litio, y el litio es uno de los elementos más contaminantes, más perversos. Claro, es utilizado para hacer las baterías, porque ahora se está hablando de que ya no hay que usar el combustible, el petróleo y todas estas cosas, que es mejor en la transportación eléctrica, pero también tiene sus resultados. Te bota una pila de su celular y la deja ahí y contamina. Entonces, estamos hablando de qué estamos hablando. Hay una verdadera educación, hay una verdadera formación de esto. O sea, a veces simplemente nos interesa es el partido del clásico artillero, nos interesa que mañana va a haber un artista de renombre, etcétera, etcétera, pero no nos interesa el derecho a defender la vida. Y eso debe ser preocupación de todos. Justamente, tal vez los desafíos están como nos decía el entrevistado anterior, que corresponden mucho a la sociedad civil, a los colectivos ciudadanos, sociales, de los diversos estamentos, construir una gran plataforma porque a la larga se defiende el derecho a la vida de un ambiente amigable, sano, ¿no? A una vida digna, y las afectaciones del cambio climático van a ser de carácter global, ¿no? Y la propia experticia de las Naciones Unidas señala que de haber un cambio de 1.5, inclusive habría ciudades que podrían desaparecer, ¿no? Y lo otro, pues resulta que la economía sigue focalizada por los combustibles fósiles, ahora está mirando lo que llaman el oro blanco, que son las tierras raras, el litio que tú acabas de señalar, para el uso justamente de los nuevos conductores de la telefonía móvil, particularmente los celulares, bueno, todo lo que va por ahí. Entonces, aparte de la educación, ¿qué otro eje seguir desde los colectivos sociales? Porque en realidad es un desafío por la vida. Claro, el desafío no solo es de carácter educativo y formativo que debe nacer desde nuestros propios hogares, en la escuela, en los colegios, en la universidad. Más allá de eso, nos corresponde a los ciudadanos de a pie, a la gente sencilla y humilde. El derecho a defender la vida significa convocar a una gran unidad. Yo creo que ha llegado la hora de los pueblos de buscar un mecanismo de sentarnos a conversar, de hacer programas, de hacer plataformas de lucha que nos permiten defender la vida. Porque así como en este país ya llegamos a más de 6 millones de ciudadanos que no tienen trabajo, ¿qué va a pasar cuando la gente no tenga agua de calidad y no tenga alimentos de calidad? Vamos a encontrar cadáveres así como esta pandemia del COVID, que no fue bien manejada, y como lo dijo el expositor anterior, Elega, realmente han habido países donde la vacuna ni siquiera ha llegado a esos pueblos. Entonces, acá en nuestro país, yo me pregunto, aquí tenemos estamento, el Ministerio de Ambiente, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la política del Ministerio de Ambiente? Los gastos, los municipios, ¿cuál es su política de ambiente? Este municipio de aquí que nos debe. Yo lo que escuché el otro día es a la alcaldesa, es decir, que ya llegó la hora de que los ciudadanos hay que armarnos para defendernos de la delincuencia. El problema de la delincuencia no es un problema sencillo, es un problema de fondo, de estructura. Porque esto es cuando tú te levantas y te peinas en el espejo. Si tú ves que quien te gobierna es delincuente, el otro día, el ciudadano de a pie también quiere ser delincuente. Hasta ahora han metido presos y han recuperado todo el dinero que nos han robado. Solo es teatro, multipluma y nada más. Entonces llegó la hora de la unidad de los pueblos, de la gente de a pie, de gente de abajo, a unirnos por luchar por la vida, por el agua, por la naturaleza, por la tierra, por trabajo, por salud, por educación, por todo. Y esa es la invitación cordial que yo haría a todos los ciudadanos que nos están escuchando en este rato. Muy bien, gracias, y con esto terminamos nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta el próximo lunes. Gracias. Quería leer un pensamiento, pero ya no quiero.